En el día de Pentecostés, Pedro reconoció el rol de Yeshua como el profeta al citar a Moisés. A lo largo de los evangelios, Yeshua constantemente se refiere a sí mismo citando la profecía de Moisés. La gente se refirió repetidamente a él como el gran profeta que debía venir al mundo, una referencia inconfundible a la profecía de Moisés. Hay docenas de referencias a Yeshua como el profeta. Pero cada vez que alguien expresaba que él era el Mesías, el hijo de David, una referencia abreviada distintiva al Mesías, él les ordenaba cerrar la boca de inmediato. En Lucas, capítulo 4, versículo 41, se registra: salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. En Marcos 1:24 se registra que había un hombre en la sinagoga de Capernaum que tenía un espíritu demoníaco. Cuando Yeshua entró en la sinagoga en el Shabbat, él gritó: ¡déjanos solos! ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Yeshua lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. El profeta Isaías, Yeshayahu, declaró que el Mesías sanaría a los sordos, mudos, cojos, leprosos y a los ciegos. En Mateo 9:27 se nos dice que cuando Yeshua dejó Jericó, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Yeshua abrió sus ojos e inmediatamente les dijo: mirad que nadie lo sepa. ¿Que nadie sepa qué? Que el Mesías, el hijo de David, los sanó. Mateo 12:14. Debido a que Yeshua sanó a un hombre con mano seca en la sinagoga en el Shabbat, los fariseos salieron y tuvieron consejo. Conspiraron contra él para destruirle. Sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigorosamente que no le descubriesen. ¿Por qué? Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Yeshayahu, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Luego, él regirá con vara de hierro, y en su nombre esperarán los gentiles. La primera misión del Mesías fue encubierta. Tuvo que lograrla detrás de las escenas como el profeta, el siervo sufriente que voluntariamente pagó la pena de muerte por la nación de Israel que rompió el pacto de sangre en el monte Sinaí. Aquel que no conoció pecado murió en el lugar del culpable. Después de que esto se logre por Israel, los gentiles tendrán la oportunidad de confiar y obedecerle. Yeshua dijo que él no vino a traer paz a la tierra. Él vino a traer una espada, el evangelio del reino de doble filo. Esa es la espada de división que separa los mandamientos inventados por el hombre de los mandamientos eternos del Todopoderoso. Justo antes de subir a la fiesta de tabernáculos, Mateo 16:13 registra: Yeshua preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Jeremiyahu, uno de los profetas. Él dijo: ¿pero quién dicen ustedes que yo soy? Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yeshua respondió y dijo: bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo mostré yo, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mandó a todos sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías. Desde entonces, Yeshua comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto por los gentiles y resucitar
al tercer día. Hay una excepción a su misión secreta como el Mesías. Solo una vez, cuando él rompió su propia regla de silencio en todo su ministerio. Y fue a una mujer gentil. Este incidente es una declaración profética concerniente al tiempo de los gentiles, un periodo de tiempo en que ceguera parcial sucede a Israel y los gentiles pueden ser injertados a la raíz de Israel, si en verdad oyen y obedecen al profeta. Después de la primera Pascua del ministerio de Yeshua, detallados en el segundo y tercer capítulo de Juan, él permaneció en Judea enseñando y bautizando hasta que los fariseos se enteraron que su ministerio estaba ganando más popularidad que el de Juan el Bautista. Evitando una confrontación prematura, Yeshua partió para Galilea, una caminata de 18 horas al norte de Jerusalén, donde se detuvo en un pozo fuera de Shechem. Allí envió a sus discípulos a un pueblo de los samaritanos para comprar provisiones para el resto de su viaje hacia Caná. Cuando ellos se fueron, Yeshua entabló una conversación con una mujer gentil que había venido al pozo para sacar agua. Cuando él le pidió de beber, ella respondió que los judíos no tienen tratos con los samaritanos, a menos que quieran algo de ellos, como un vaso de agua. La realidad es que incluso hoy en día, los judíos conocen la verdadera historia de los samaritanos, mientras ellos fabrican la historia que más les convenga. Ellos se aferran a una versión alterada de la Torá en paleohebreo, pero no leen ninguno de los profetas ni de los libros de los reyes, porque detallan que los samaritanos son realmente gentiles que fueron importados a la tierra cuando los israelitas fueron llevados en cautividad por el emperador sirio Salmanasar. Su texto de la Torá, uno de los ejemplares más antiguos existentes hoy en día, cuenta con más de 267 variaciones significativas de la Torá judía. La divergencia más obstructiva es su 10º mandamiento que dice: adorarás en el monte Gerizim. Durante la conversación con la mujer, Yeshua le contó toda la historia de su vida, incluyendo su decepcionante vida amorosa. Al darse cuenta que por primera vez en su vida está en compañía de un verdadero profeta, le plantea a Yeshua la polémica pregunta teológica que había separado a los judíos de los samaritanos durante cientos de años. Nuestros padres dicen que debemos adorar y santificar la Pascua en este monte, el monte Gerizim. Pero los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, que en el monte Moriah es el único lugar que se deben realizar sacrificios. ¿Qué dice usted? Yeshua vino con una respuesta críptica que aún 2000 años más tarde es difícil de comprender. La mujer contestó con una típica respuesta que aún hoy en día usamos cuando no entendemos o no estamos completamente de acuerdo. Ella dijo: sé que cuando el Mesías venga, Él nos enseñará todas las cosas. Por primera vez en su ministerio y por última vez en su ministerio, Yeshua le va a decir algo a esta mujer gentil que Él nunca va a repetir y prohíbe que nadie más lo exprese. Él contesta: tú estás hablando con el Mesías ahora mismo. Atónita, la mujer deja caer su cántaro, vuelve corriendo a la ciudad y comienza a gritar en las calles: ¡este hombre me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida! ¿No es este el Mesías? Los discípulos regresaron a la aldea con comida, pero Yeshua se negó a comer. Viendo que aún no era Shavuot y todavía faltaban 4 meses para la cosecha del otoño, Yeshua tornó a sus discípulos hacia la ciudad y les señaló que los campos ya estaban blancos para la cosecha. De la aldea samaritana vino toda la población vestida con su túnica tradicional de lino blanco para ver al hombre que le había dicho a la mujer todo lo que ella había hecho. Por eso Yeshua no pudo comer. Él sabe que este es el día en que Él le abrirá los ojos a los gentiles. Según los samaritanos de hoy en día, fue Johanán, el 49º sumo sacerdote samaritano, quien le dijo a Yeshua: escuchamos a la mujer,
pero no le creímos. Escuchamos tus palabras y creemos que tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo. Yeshua pasó 2 días con los samaritanos y después de 2 días partió a Galilea. ¿Por qué? Cerca del comienzo de su ministerio, declaró a este renegado grupo religioso gentil que él era el Mesías y nunca permitió que esa palabra fuese hablada a su pueblo Israel. Porque el profeta Isaías declaró que el Mesías abriría primero los ojos de los gentiles. ¿Por qué pasó 2 días con estos gentiles? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Era una declaración profética acerca de un tiempo de endurecimiento en parte para Israel, que también sería el tiempo para que los gentiles fueran injertados en la raíz de Israel, lo cual provocaría a los judíos a celo. Cuando la Torá está escrita en los corazones de los gentiles, y ellos, por amor, tienen la convicción de guardar los mandamientos de Dios, y al mismo tiempo evitando las ordenanzas y mandamientos fabricados por los fariseos, eso provoca a los judíos a celo. Ellos realmente no quieren que los gentiles se arrepientan y sean obedientes a la Torá, a pesar de que ellos iban a ser los sacerdotes y profetas del mundo. Como Jonás, no quieren que los gentiles se arrepientan de su paganismo heredado. Realmente quieren que haya 2 casas de creencia, nosotros y ellos, en oposición al mandamiento que específicamente establece que habrá una Torá, tanto para Israel como para el gentil que habita entre ellos. Fue el plan del Todopoderoso abrir los ojos de los gentiles y hacer que oyeran y obedecieran las palabras del profeta de quien habló Moisés. Su confesión del Mesías y los 2 días de Yeshua con los samaritanos gentiles es solo el comienzo de este despertar profético.